Bien, vamos a seguir con la unidad 7, donde nos quedamos hasta la última unidad. Vamos a ir hasta terminar la unidad. Organigrama fue el último tema. Salud. Gracias. Conocido también como gráficas de organización o cartas de organización. Cuando nosotros pensamos en un organigrama, vemos o pensamos en una foto, una imagen de la organización. Siempre se dice, por ejemplo, que los balances son la foto de la situación económica de la empresa en el momento. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de organigrama podemos decir que es la foto de cómo está estructurada la organización en un momento. Hay distintos tipos de organigramas. Hay organigramas donde tienen inclusive las imágenes de los funcionarios, una descripción de los cargos. Hay distintas formas de armar los organigramas. Yo le voy a decir los distintos tipos de organigramas y también le voy a decir cuáles son los que vamos a ir usando, porque acuérdense que ustedes van a tener que desarrollar después el tema de la tesis y entonces van a usar organigramas. En el material habla de que los organigramas son las gráficas de organización o cartas de organización. Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización. Y en ella muestra, por ejemplo, las relaciones, la estructura formal, interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos. La clasificación por su objeto. Cuando decimos que es por su objeto, estamos hablando de estructurales, estamos hablando de estructurales, funcionales y especiales. Por ejemplo, los estructurales muestran solo la parte administrativa de la empresa. Los funcionales tienen en el cuerpo todas las unidades, las relaciones, las funciones de los departamentos, y los organigramas especiales destacan alguna característica. Por ejemplo, resaltan algunos departamentos, explican detalladamente algunas funciones. Entonces, nosotros usaríamos estructurales. Acuérdense, por su objeto estructural. Después tenemos por su área, generales y departamentales. Cuando decimos generales, presentan toda la organización, son las cartas maestras, así se le llama. Y cuando decimos departamentales, quiere decir que dentro de la empresa, cada departamento tiene su propio organigrama. Nosotros vamos a usar generales. Entonces, por su área, generales. Por su contenido, esquemáticos, tiene solamente los órganos principales, son para que el público vea, no tienen detalles. Y los analíticos tienen detalles, especificaciones técnicas, que solamente la gente de la empresa va a entender. Puede explicar la relación entre un departamento y otro, o el trabajo que hace un jefe, o si tienen un proyecto específico, eso puede estar aparte, a través dentro del organigrama. Eso, por ejemplo, no es para que el público en general vea. Entonces, por su contenido esquemático vendría a ser el que nosotros vamos a estar desarrollando. Acuérdense, por su objeto estructurales, por su áreas generales y por su contenido esquemático. Esas son las características que va a tener los organigramas que ustedes van a tener que desarrollar. Existen tres formas de representar los organigramas. Verticales, en la que los niveles jerárquicos están de arriba hacia abajo. Es el más conocido entonces, verticales. Y los niveles verticales y los niveles jerárquicos están de arriba para abajo. Y luego están los horizontales. Los horizontales están determinados los niveles del centro hacia la periferia, del centro para afuera. No es muy común ver, no usamos mucho. Y mixto, que se usan por razones de espacio, el horizontal y el vertical tampoco vemos ni usamos mucho. Entonces, ¿cuál ustedes usarían para el tema de la tesis? El vertical. El normal, el que es más conocido, donde la cabeza principal está arriba y va bajando, siguiendo la jerarquía. Es el que vamos a usar. En el material ustedes pueden apreciar un modelo de organigrama, un modelo básico, pero si ustedes entran en internet van a encontrar muchos modelos y tienen que cuidar siempre que el organigrama tiene que coincidir con la descripción de funciones, con el manual de funciones, la descripción de cargos.
tiene que coincidir. No puede ser que tengamos en el organigrama un departamento de limpieza y que eso no figure en el manual de funciones. Hay que cuidar todos los detalles. También, por ejemplo, no puede decir si es una SA, tiene que decir accionista o directorio, no puede decir socios, por ejemplo. ¿Se entiende esa parte? Hay que cuidar todos los detalles dependiendo del tipo de empresa que sea, entonces tiene que ser el organigrama. Otro tema es el manual de organización. Es un documento que expone detalladamente la estructura organizacional de la empresa, señalando puestos, señalando, por ejemplo, la relación que hay entre los puestos, señalando también la jerarquía, los grados de autoridad, la responsabilidad que tienen los distintos departamentos o las distintas personas, las funciones y las actividades de las unidades orgánicas de la empresa. ¿Para qué se hace un manual de organización? El objetivo es presentar una visión en conjunto de la organización, que de forma general se pueda apreciar la organización. También precisar las funciones que cada unidad orgánica va a tener que llevar a cabo, deslindando responsabilidades en los distintos departamentos o áreas para que, por ejemplo, no se repitan las tareas o no se repitan los trabajos. Entonces, cada departamento o cada división o cada jefatura tiene ahí descritas sus funciones, sus atribuciones y sus responsabilidades. Y entonces no se van a duplicar las tareas. Tampoco no se van a echar la culpa entre dos departamentos por alguna función, algo que no se hizo o que se hizo mal. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar uniformidad en el trabajo para que no se repitan las instrucciones. Ese es otro objetivo del manual. Entonces, para que no se repitan las órdenes o las indicaciones dadas, se hace esta ayuda para esto el manual. También para facilitar el reclutamiento y selección de personal, porque en el manual figura la descripción del perfil que se necesita para cada puesto. Entonces, cuando uno necesita, por ejemplo, recepcionista, en ese manual de la organización está detallado todo. Si tiene que ser una persona que terminó el colegio, si tiene que ser una persona que estudió algún curso de atención al cliente, o si no es necesario, si tiene que saber idioma o no. Todo eso va a estar en el manual de la organización. Y a la hora de buscar personal, entonces directamente se extrae del manual lo que uno está requiriendo. También sirve como orientación al personal que ingresa, o sea, al personal nuevo. Entonces, la persona nueva puede usar como inducción el manual de la organización para conocer toda la empresa y saber cómo esta está funcionando. También sirve para propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, porque si están bien detallados en el manual las funciones, cómo está organizada la empresa, todo, entonces los recursos humanos serán optimizados, se va a sacar provecho. Lo mismo va a pasar con los materiales. La clasificación, atiendan bien porque también en el nuevo formato de tesis pide algunos manuales, pide manual de funciones y creo que pide también de procedimiento o manual contable, uno de esos, así que tienen que estar atentos. Ustedes pueden ya ir leyendo, ir buscando modelos. Bien, la clasificación de los manuales según su área de aplicación. Los manuales generales abarcan toda la empresa, el documento que abarca toda la empresa y en forma detallada expone cómo está conformada la estructura de la empresa. También se describen todos los objetivos, las funciones, quiénes son las autoridades, la responsabilidad de cada personal o de cada persona o la responsabilidad de cada área. Abarca toda la empresa. El manual específico es aquel documento o manual que se hace para un departamento o para una función en particular, o para una sección en particular. Puede ser que un manual general esté compuesto de varios manuales específicos de cada departamento. Eso también es una opción. La recomendación para su diseño.
Los manuales y los organigramas tienen que ser claros. Cuando se habla de organigrama, por ejemplo, no tiene que tener un número excesivo de cuadros, los puestos tienen que estar claros, las líneas tienen que estar claras, porque una línea que está además o una línea que sale del cuadro, por ejemplo, ya puede prestarse a confusiones. No se olviden que en el organigrama están los empleados de la empresa de línea, pero también están los staff, los contratados. Y si figura una línea fuera del lugar, va a parecer que es una persona contratada o que es de staff. Hay que tener mucho cuidado al redactar un organigrama. Los cuadros tienen que quedarse separados entre sí, no pueden estar encimados. Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Contabilidad no pueden estar encimados, tiene que tener espacio. Los organigramas no tienen que comprender originariamente los trabajadores o empleados, sino tiene que empezar por la cabeza de este departamento, de esa área. En todo caso, director o gerente general o presidente de la compañía o propietario. Luego tienen que estar los gerentes de departamentos o de áreas o de divisiones. Luego tienen que estar los jefes de cada área o nivel. Luego tienen que estar los supervisores y luego tienen que estar los empleados y los obreros. Cuando se desea que, por ejemplo, eh, figuren los, que se vea qué función desarrolla cada persona, lo conveniente sería poner el nombre de la persona. La recomendación es que con mayúscula se ponga el cargo o el puesto y con minúscula o con una letra más pequeña el nombre de la persona que va a ocupar o que ocupa ese puesto. Entonces con mayúscula, por ejemplo, gerente de recursos humanos, todo con mayúscula y con una letra más pequeña o con mayúscula y minúscula el nombre de la persona. Los organigramas pueden presentar un número muy grande de elementos de la organización. Bien, los contenidos del manual estamos hablando. Si ustedes escuchan, se van a dar cuenta, es parecido también al proyecto que ustedes van a hacer. Habla, por ejemplo, de las partes que tiene que tener, tipo de letra que tiene que tener. Esto, por ejemplo, ustedes tienen en su material, pero podemos dar rápidamente, ¿verdad? Habla, por ejemplo, que tiene que tener identificación, o sea, si manual de operaciones de tal empresa, un índice tiene que tener una introducción igualito, mentalícense igualito al tema de su proyecto o su tesis. Tiene que tener objetivos, tiene que tener ámbito de aplicación, quiénes son las autoridades y tiene que tener una explicación de cómo usar el manual. Esa sí es la diferencia con el proyecto de ustedes. Tiene que describir ahí el directorio, tiene que hablar de la historia. También podemos aclarar con el tema de la tesis, antes había antecedentes históricos y uno tenía que hablar de la historia de este tipo de empresa, de este tipo de negocios. Ahora eso ya no incluye el nuevo formato de tesis. Esto que me acuerdo nomás a leer acá. Bien, el manual tiene que tener antecedentes históricos, tiene que tener una parte legal, tiene que tener la estructura funcional, que es ahí donde va a estar el organigrama, las funciones y eso, y los objetivos de cada división o de cada departamento. ¿Cómo se elabora? Se hace la identificación primero, nombre de la empresa o nombre del manual, si es solo de un departamento o si es de toda la empresa, los niveles jerárquicos que va a comprender, cuándo se hizo y dónde se hizo. O sea, cuándo se trabajó en eso y dónde, y también cuándo se publicó ese manual, el número de revisiones si es que las tuvo, la unidad orgánica responsable de su expedición y la cantidad de ejemplares impresos. Eso es similar a un libro. Índice o contenido tiene que tener una introducción para explicar a la persona que va a leer el manual todo lo que contiene ese documento, cuándo se hizo, para qué se hizo, qué se pretende cumplir al hacer ese manual. El directorio también. Ahí tiene que estar el nombre de todos los funcionarios o de los jefes principales. Antecedentes históricos es donde se describe la historia de la empresa, si se creó por una ley o por un decreto, cómo se dieron los pasos para que se forme esta compañía. La base legal se refiere a la relación de título de los principales ordenamientos jurídicos de la empresa.
También el organigrama tiene que tener. Ahí si cada empresa decide cuál de los modelos va a tener, de lo que estábamos hablando hace un rato. La estructura funcional, que tiene que llevar una descripción de actividades inherentes a cada uno de los cargos. Ahí es recomendable indicar los objetivos de cada unidad administrativa, de cada departamento. También que los títulos de los órganos sean los mismos que señalan en el apartado de la estructura funcional. También que la descripción de funciones siga un orden. Y tiene que empezar siempre con un verbo en infinitivo. La presentación y autorización de un proyecto. Los manuales tienen que presentarse y tener una autorización para poder distribuirse. Los lineamientos generales que debe ajustarse. Tiene que tener una identificación, tiene que tener márgenes, 3 centímetros a la izquierda, 2 a la derecha, inferior 2,5, superior 2,5. Esto es similar a todos los documentos oficiales estándar, inclusive para la tesis de así. Los títulos, se empieza con títulos, tiene que tener subcapítulos o subtítulos. Los títulos siempre van a empezar en el margen lateral izquierdo. El texto será doble espacio. Hay que tener sangría, dejar sangría de 3 espacios. Y la autorización y la distribución se hace por parte del gerente general. El gerente general es el que tiene que mirar, dar el ok, tiene que autorizar para que esto se distribuya dentro de la compañía y fuera de ella. ¿Por qué? Porque el manual no es un documento solo interno. El manual de la organización va a tener nuestros principales proveedores, los bancos financieros que trabajan con nosotros, las cooperativas, los clientes principales, los clientes más grandes, y también, sí, todos los empleados tienen que conocer ese manual. Y como decía acá hace un rato, los empleados nuevos deberían al entrar leer el manual. Evaluación e implantación del sistema organizacional, proceso de evaluación. El manual administrativo es evaluado por el gerente general para ver si cumple la función para la cual se elaboró. Sistema de procedimiento administrativo. Ese ya es otro tema. Las técnicas del sistema de procedimiento administrativo son la forma o manera en la cual se basan las empresas para la administración de sus negocios, para lo cual es recomendable hacer y usar formularios. Estos formularios guían y controlan el trabajo. Cuando habla de formulario, habla por ejemplo de organigrama, que ya hablamos hace rato, fluxograma, que ya escucharon, ya vieron, ya hablamos en esta unidad y que tienen que desarrollar también después la tesis. Diagrama de proceso, básicamente el fluxograma es una forma de diagrama de proceso, está contenido en un diagrama de proceso. Gráfica de Gantt, que es similar a un cronograma de actividades. Estos son formularios que la empresa debería acostumbrarse a usar. ¿Y por qué no un cronograma también, verdad? En la tesis incluye un cronograma donde dice, por ejemplo, de tal semana a tal semana o de tal fecha a tal fecha, gestión de documentos puede ser en el Ministerio de Hacienda, después de tal a tal semana, limpieza del local, de tal a tal semana, pintura del local, de tal semana a tal semana o de tal día a tal día, ir a IPS a gestionar documentos así. Eso es un cronograma. Por fecha se describen las funciones que se van a llevar a cabo. Y estos son tipos de formularios de los cuales la empresa se sirve para trabajar ordenadamente. La elaboración del formulario es muy útil, pues esto guía el trabajo, evita que se dupliquen las actividades y controla el trabajo. El procedimiento o conjunto de procedimientos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado es el sistema de procedimientos administrativos que una empresa usa. Cada empresa puede armar, crear, inventar su propio sistema de procedimientos administrativos. Pueden crear su propio formulario, pueden inventar un híbrido entre un fluxograma y un organigrama, entre un fluxograma y un cronograma, por ejemplo. Pueden usar las herramientas que ya hay.
obviamente que cada empresa va a tener datos diferentes, tiempos diferentes, funciones diferentes, departamentos diferentes. Y cada empresa entonces arma su sistema administrativo a la medida de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo a la cantidad de empleados. La función de un sistema de procedimiento administrativo es lograr obtener resultados específicos. Ahora tenemos que mencionar rápidamente y resumidamente los tipos de formularios o herramientas que más se usan. La gráfica de Gantt, por ejemplo, es una herramienta gráfica, valga la redundancia, cuyo objetivo es mostrar el tiempo que se va a dedicar a cada actividad y a lo largo de un tiempo total determinado. Por ejemplo, por día, se va a hacer un mes. Entonces, del día 1 al día 5 se va a hacer la actividad A. Del día 1 al día 6 se va a hacer la actividad B. Del día 3 al día 8 se va a hacer la actividad C. También la gráfica de Gantt contiene el porcentaje de actividades o el porcentaje en que esa tarea se realizó. Por ejemplo, la actividad A empieza el 1 del mes, y para el 7, la primera semana, o sea, por ejemplo, hoy es el día 7, entonces podemos ver, se llegó al 60%, falta todavía 40%, y esto puede equivaler a 2 o 3 días más. Es una herramienta que nos permite ver en qué fecha se van a realizar las actividades, en cuántos días o meses o semanas se van a realizar las actividades, y también permite obtener el dato del porcentaje de realización de actividades a una fecha determinada. La empresa está en proceso de apertura y la documentación en Hacienda, en IPS, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, esa documentación, por ejemplo, a los 15 días va a estar en su 30% recién, porque tiene muchos trámites, muchas copias, qué sé yo, con el tema de la pandemia está demorando mucho, entonces va a tardar semanas enteras o meses para su apertura. Entonces no lo podemos saber que en 15 días recién va a estar el 30% de los trámites legales, por ejemplo. Para eso sirve una gráfica de Gantt. Pero la gráfica de Gantt, la particularidad que tiene es que no muestra las relaciones existentes entre las actividades. O sea, dice actividad A, actividad B, y uno pone ahí limpieza de local, pintura de local, contratar electricistas, hacer mantenimiento, lo que sea, pero no muestra la relación entre dos actividades. La posición de cada tarea a lo largo del tiempo hace que se puedan identificar las relaciones e interdependencias mirando únicamente. Pero no te va a saltar una alarma y no te va a decir, que ya llamaste al electricista o que ya hiciste eso antes. Eso no. La gráfica de Gantt se llama así porque un señor que se llamaba Gantt, la apellida Gantt, fue el que creó esto entre los años 1910 y 1915. Se usaba para la planificación del desarrollo de proyectos complejos, difíciles, que tenían muchas actividades, más de 25 actividades. También se basaba en técnicas de grafos PER o CPM, que ya habrán escuchado en otra asignatura. Estas redes relacionan las actividades de manera que se pueda visualizar la parte difícil, crítica, los puntos donde hay que trabajar mejor en cada proyecto. También el tema de los presupuestos puede figurar en cada actividad que se va a realizar, qué gasto o qué costo va a tener. Y ahí se va a poder ver los puntos críticos económicos también. Básicamente, este diagrama está compuesto por un eje vertical donde están las actividades. Entonces está actividad A, actividad B, y ahí voy a poner el nombre de la actividad. Actividad A, apertura de local. Actividad B, inauguración de local, por ejemplo. Y un eje horizontal que tiene el calendario y el tiempo de duración de cada una de ellas. Eso, como le dije, puede ser por semana, puede ser por meses,
Si es por semana, abril iba a tener las 4 semanas. Mayo las 4 semanas. Y si vas a usar una semana y media para hacer un trabajo, entonces se va a pintar un cuadro, que es una semana, y la mitad del otro cuadro. Tienen dos modelos, les preparé, están en el material. Por ejemplo, programar jornada de alfabetización tecnológica para los empleados, verificar que los equipos informáticos funcionen, gestionar recursos, y cada una de estas actividades lleva 1 o 2 semanas, por ejemplo. Y es muy útil para saber qué tiempo se tiene que dedicar a cada actividad. Similar a un cronograma, pero más detallado. El organigrama nos pide otra vez hablar de él, pero ya hablamos varias veces. Podemos volver a recordar entonces, por último, que el organigrama es representar gráficamente la estructura orgánica de una empresa, que tiene que tener las relaciones entre los distintos niveles, tiene que mostrar las relaciones entre la unidad administrativa que compone la empresa, tiene que destacar los niveles jerárquicos, tiene que verse reflejado en el organigrama los canales formales de comunicación, tiene que verse las líneas de autoridad y tiene que notarse las asesorías o las funciones de staff. Todo esto tiene que figurar en un organigrama. Esto a modo de recordar nomás. Diagrama de proceso. Diagrama de proceso es una forma gráfica de presentar las actividades involucradas en la elaboración de un bien o un servicio. Normalmente, un fluxograma es un diagrama de proceso. Cuando se tiene un proceso productivo y se quiere tener mayor productividad, se estudian las operaciones y se encuentran los cuellos de botella. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran los lugares donde se hace más complicado el trabajo. Entonces, un diagrama de proceso o un fluxograma muestra las falencias, muestra cómo se hace todo el recorrido, todo el proceso, y muestra la falencia, muestra los lugares donde hay inconvenientes. Lo más importante para representar gráficamente este diagrama de procesos es justamente saber dónde comienza y dónde culmina esos procesos. Esto tiene que, con tiempo de anticipación, ya tiene que determinar el gerente general de la compañía con el gerente de ese departamento. Por ejemplo, puede haber un fluxograma para cada departamento. Uno de atención al cliente, uno de producción. Entonces, ver cuánto tiempo llevaría hacer un proceso, qué hace, por ejemplo, un cliente llegar al local. Tenemos un ejemplo, el ejemplo que tenemos es de un restaurante y tienen que notar la particularidad de que cuando se hace un fluxograma, un diagrama de flujo, muestra o tiene que mostrar qué pasa si no se puede cumplir o no se puede hacer el proceso. Acuérdense de eso, eso van a hacer también ustedes en su tesis. ¿Qué pasa si viene el cliente y hace un pedido? Opción sí, le derivo con la recepcionista que le toma el pedido. Opción no, no hay la mercadería, entonces le agendo para devolverle la llamada cuando haya ese pedido o ese insumo o esa mercadería. Entonces, esa es la particularidad. El fluxograma tiene que tener el proceso normal de atención al cliente, de compra, de producción, y tiene que tener la opción no. Si no tenemos el producto, si se fue la luz y la máquina se descompuso, ¿qué pasa? Si viene el cliente para requerir nuestro servicio y no podemos atenderle, ¿qué pasa? Tiene que estar esa opción. Le tomamos los datos, le devolvemos la llamada, un asesor se comunica con él, ¿entienden? Pero el fluxograma tiene que tener las dos opciones. ¿Qué pasa si y qué pasa si no? Entonces, consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos y relaciones de todo tipo, pero todo por medio de símbolos. En el material pueden apreciar, por ejemplo, cuando es un óvalo, significa que hay una operación en ese momento. Cuando se representa con un cuadrado, es una revisión. Cuando se representa con una flecha, es transporte, es decir, que la persona se fue de tal a tal lugar. El cliente se fue de la recepcionista junto al vendedor, por ejemplo. Cuando está representado con una D,
es que hay una demora. Hay el producto o el servicio, pero va a tardar. Y cuando es un triángulo, es almacenamiento. Ustedes van a notar después, mirando en la práctica o cuando hagan los trabajos, ustedes van a notar eso, van a llevar a la práctica y van a notar que el fluxograma o diagrama de flujo entonces es una herramienta que expresa gráficamente todas las operaciones y todos los procedimientos, pero paso a paso. Anteriormente pedíamos un fluxograma de atención al cliente y uno de producción. ¿Qué pasa cuando el cliente llama o cuando pide virtualmente o cuando se acerca a la oficina? Y cada uno tiene que tener su proceso. ¿Qué pasa si hay el producto? ¿Qué pasa si no hay el producto? También teníamos uno de producción, si en la tesis había una industria, por ejemplo. Llega el insumo, entra a la máquina, sale la máquina, se va a la otra máquina, sale, es envasado, empaquetado, es llevado al depósito, es distribuido, por ejemplo. Ahora lo que pide es un fluxograma, un asiento de pago de salario, de compras y de ventas. Eso es lo que pide. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a comprar mercadería a un proveedor? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a vender mercadería y el tema del pago de salario? Empleado llega al departamento de recursos humanos o empleado va al banco o el empleado cobra con su tarjeta, todos esos procesos. Según el formato o propósito puede contener información adicional de la forma en que se van a ir ejecutando las operaciones. El itinerario, por cuántas personas va a pasar un cliente, por ejemplo. La forma, qué distancia recorre, distancia en metros o en minutos, cuánto espera en cada departamento o en cada lugar, el tiempo empleado, etc. Según Chiavenato, que es un referente para nosotros, este diagrama representa el flujo o secuencia de rutinas simples. No se usa para un proceso demasiado complejo. Cuando hay múltiples actividades, dijimos que se usa gráfica de Gantt. Y tiene la ventaja de que indica la secuencia del proceso en cuestión, todas las unidades, todas las personas o departamentos involucrados y responsables en la ejecución. Y tenemos un ejemplo demasiado sencillo de un restaurante, súper fácil. Entonces, el cliente entra en el restaurante, pide una mesa y la pregunta es, ¿hay mesa disponible? Si la respuesta es sí, el recepcionista le lleva al cliente a la mesa, el cliente hace el pedido y podemos cortar ahí. O podemos decir, el cliente paga la cuenta y se retira. Pero empezamos otra vez, el cliente entra en el restaurante y pide una mesa. ¿Hay mesa disponible? Es la pregunta. No hay. ¿Qué pasa? Entonces la recepcionista le da turno al cliente, le lleva al bar para que espere. El cliente espera en el bar para su turno en la mesa. Luego la recepcionista le lleva al cliente a su mesa y luego el cliente hace el pedido del menú que va a consumir. Y podemos agregarle que paga y se retira. Este es un ejemplo demasiado sencillo que tenemos en el material. Y tienen que mirar ya, familiarizarse, acostumbrarse para usar, porque fluxograma y organigrama van a usar. Un diagrama de Gantt, por ejemplo, no pide. Es opcional si ustedes quieren hacer. Si en el modelo de empresa que van a trabajar es más conveniente, si les resulta más útil, pueden realizar. Pero nosotros hacemos un cronograma de la apertura, un cronograma de antes que se abra la empresa, que tiene que tener la parte administrativa y la parte organizativa, tiene que tener la parte de tal fecha a tal fecha y, por ejemplo, dependiendo de qué empresa va a ser, si es unipersonal, ¿dónde se va primero la persona? En Hacienda, en IPS, en Ministerio de Trabajo, ¿dónde? Entonces, primero, Ministerio de Hacienda, después Municipalidad, y paso por paso. Y aparte, entre eso, en el cronograma, entre eso está también alquiler de local, limpieza de local, compra de, no sé, mobiliario. Es una ensalada de todos los procesos organizativos y administrativos para abrir la empresa. Ese cronograma hacemos en la empresa. Después, el organigrama. El organigrama ya le dije, ya
qué características tiene que tener y qué modelos vamos a usar. Y por último se va a usar fluxograma. Como le conté antes, hacíamos de atención al cliente y de producción, ahora pide de compras, de ventas y de pago de salario. Con esto nosotros vamos a terminar terminamos la unidad y terminamos las clases. Esta es nuestra última clase. Y lo que yo quiero es, si pueden abrir ahora su cámara un ratito, tengo que tomar una foto para mi evidencia. Y con esto. Y ella cerramos. Yo la tengo que abrir la cámara. Yo le dije a Ina que se maquillen y otra vez. Hola. Gabriel en las nieves. Abrí tu cámara. Paula, con bebé, Cristian, Liz, Leti. Un segundo. Verónica. Sí. Está acá. Hermoso, hermoso. Gracias. Bueno, y con esto nosotros cerramos. Cualquier duda, aclaración, algo, nos vamos a seguir en contacto por WhatsApp. Y la semana que viene se empiezan a habilitar los parciales recuperatorios para quienes les faltan. También en el próximo semestre, que no sabemos cuándo empieza o que no va a ser de 6 meses, seguro no somos nosotros, ahí ya es la tesis. Ya tenemos 2 asignaturas, metodología y formulación de proyectos. Metodología y la tesis, que se llama memoria de licenciatura, se llama ahora. Entonces, en estos días, ponete más tranquilo, porque ustedes estudian igual más pilas, van a ayudarme o van a ir lanzándome ya sus temas, yo ya voy a registrar en la lista y también van a empezar mañana a trabajar, porque este semestre no va a ser semestre, va a ser 3 o 4 meses nomás y tienen que apurarse. Y la defensa, que solía ser en diciembre, los últimos años se hizo en febrero, seguramente se queda también para febrero. Entonces, nosotros con esto cerramos. Gracias y vamos a estar en contacto todavía por WhatsApp. Chao, chao. Chao, profe.